Perla, escucharon bien, es psicoanalista. Para mí, que soy profesora de la escuela, es un enorme gusto presentar una colega que trabaja en asuntos que nos conciernen mucho, que es el asunto de la práctica institucional, de las posibilidades que tiene allí el psicoanálisis de ofrecer vías para el tratamiento del sufrimiento distinta a la práctica que realizamos en el consultorio. Entonces, Perla nos va a ofrecer una conferencia donde nos va a indicar vías posibles. Agradezco mucho al IECO y a Perla, que está aquí, la bienvenida. Bueno, muchas gracias por las bienvenidas. Agradezco mucho la invitación y bueno, voy a intentar aportar desde mi campo, que es un campo que no está ligado al que convoca el evento, que está fundamentalmente orientado a quienes trabajan en el ámbito del campo de lo audiovisual. Bueno, espero, siendo extranjera en ese territorio, que les pueda interesar mi aporte. Aquí yo presento mis inserciones institucionales porque son desde el lugar desde el cual enuncio, y si bien enuncio yo, siempre es en el marco de equipos de trabajo multidisciplinarios, como señaló Belén. Mi preocupación, mi interés y mi pasión está en el campo del psicoanálisis, pero con el psicoanálisis también en relación a las prácticas institucionales y sociales, en relación a los sufrimientos y los padecimientos que enlazan estos tres sostenes. Aquí, como verán, en la Flaxo, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, con el psicoanálisis, en la formación de profesores, y justamente le comentaba a Belén que estamos trabajando sobre una hipótesis en relación a la angustia de los profesores que se van a enfrentar con escenarios que no son los que esperaban, y esto genera segregaciones, que es uno de los puntos de mi intervención. Bueno, y la red INFEIES, que es la red internacional interinstitucional de infancia e instituciones, convoca colegas de distintos lugares de la región latinoamericana y también de España, que acá los colegas de Trama y Fondo, me estoy enterando de esta asociación muy interesante que yo no conocía, de modo que en estos tiempos enredarnos de la buena manera creo que forma parte de la tarea. Llamé a mi ponencia para un abordaje de las violencias, y señalo que es en plural, las violencias, lecturas entre desamparos y segregaciones en las instituciones con los profesionales. Este es mi foco. Voy a enmarcar mi ponencia en un recorrido investigativo entre el año 2013 y el 2016. 2003 y 2016. En la Argentina, el año 2003 no fue un año como cualquiera, porque salíamos de una crisis muy importante ocurrida en el año 2001, una suerte de implosión social, y el año 2003 fue un año en el que en las instituciones íbamos recogiendo los efectos, algunos de ellos estragantes, con ciertos estragos en las subjetividades de los niños, de los adolescentes, y en particular, que ese es mi foco de trabajo, en los profesionales que están llamados a sostener a los niños y a los adolescentes. Allí yo empecé a trabajar sobre las escrituras de las paradojas
en las prácticas profesionales. Y ahí tomé notas de un matemático francés. Hay un libro que me suscitó mucho interés, que su título es algo así, entre certezas y, bueno, ahora no me acuerdo el otro componente de la formulación, pero él trabaja entre Descartes y Freud, es decir, que él va a trabajar entre aquello que es el sujeto cartesiano, el del pienso y luego existo, y el sujeto freudiano, el sujeto del psicoanálisis, que piensa allí donde no está, es decir, que introduce un saber no sabido, que es el saber del inconsciente, y en las prácticas profesionales nosotros encontramos que ese saber no sabido tiene una gran eficacia y opera subterráneamente. Entonces, entre el sujeto cartesiano que piensa, el sujeto de la razón y el sujeto del inconsciente, allí intentamos abordar el trabajo donde se presenta el malestar. Donde digo Selmanovich 2013 es porque mi tesis de doctorado, que está subida a internet a disposición en el repositorio de Flaxo Andes, si lo googlean lo pueden encontrar, ahí yo trabajo sobre las paradojas de la inclusión. El paradigma de la inclusión universal en las instituciones es un paradigma que recorre no solo la Argentina, sino nuestros países de la región y también en Europa. Las paradojas de la inclusión llevan la necesidad de leer las paradojas, como invita René Guittard, donde la escritura de la paradoja, aquello que ocurre y no ocurre al mismo tiempo, tiene sus manchas ciegas, y poder leer las manchas ciegas de esas paradojas nos permite intervenir allí en donde se producen efectos paradojales, donde intentamos incluir, se producen muchas veces paradójicamente las segregaciones. Una de las paradojas con las que me encuentro y escribo es que los sujetos están incluidos en las instituciones, pero sin tomar parte de lo que allí sucede. Ahí encontramos la paradoja. Y poder leer que tienen su vacante, tienen su banca, pero sin tomar parte de lo que allí sucede, los efectos son de alto padecimiento. Y los adultos, los profesionales, docentes y otros profesionales que trabajan en relación a las instituciones, profesionales del campo audiovisual, por lo menos en la Argentina, cada vez más están insertos en las instituciones como un aire fresco, que intenta introducir nuevos lenguajes, otros modos de conectarse con los jóvenes. Sin embargo, lo que encontramos como paradójico es que en el marco de las instituciones modernas, la escuela es una institución moderna, los adultos, los profesionales están incluidos, pero sin tomar parte de lo que allí sucede. Entonces allí es donde nuestro trabajo acontece. Otra paradoja, y que quizás es en la que me voy a detener un poco más en esta intervención, es que se escucha de parte de los profesionales, en particular de muchos docentes, desarmados, desinstrumentados frente a los nuevos escenarios, que le adjudican la imposibilidad de ejercer su función porque los estudiantes están incluidos. Porque ellos están, nosotros no podemos
ejercer nuestra función. Es una paradoja, porque justamente son los estudiantes los que hacen la posibilidad de que se ejerza la función. Sin embargo, son ellos los que imposibilitan por la forma en la que llegan, muchas veces atravesados por las violencias externas y también por las propias impulsividades internas, me cuido de llamarlas violencia, y ahí hay un aporte del psicoanálisis que busca distinguir lo que es la agresividad que es estructural en la subjetividad humana, de lo que es la agresión que se presenta bajo la forma de violencia. Y el otro marco investigativo es que hemos iniciado en el año 2007 un trabajo de relevamiento y de puesta al trabajo de lo que llamamos nombres del malestar. Los profesionales y los docentes entran a nuestras instancias de formación y una de ellas es de carácter virtual, por eso contamos con aportes de colegas de muchos países de la región, también de Colombia y también de España, acá hay colegas de España, donde les pedimos que enuncien, que nombren, que escriban el malestar. Y ahí pensaba en el valor del texto, que estuve leyendo un poco, acercándome a las producciones de texto y fondo, que me pareció una formulación, una combinación interesante hasta donde lo entiendo. Entonces, el texto, somos muy cuidadosos de estar atentos al texto, el modo en que nombran el malestar los profesionales para poder transitar un trabajo que pueda ir más allá del malestar, lo llamamos pasar del malestar al síntoma, pero al síntoma en el buen sentido, en el sentido de el síntoma es un arreglo subjetivo, es una manera de tramitar el malestar y sobre todo en una perspectiva del síntoma que busca una implicación en ese malestar. Si no hay implicación en el malestar, no hay modo de salir del mismo. Entonces, por ahí van nuestras investigaciones que se inician con los nombres del malestar y transitan hacia lo que nos fuimos encontrando con configuraciones de la segregación en las prácticas profesionales, que no son solo la segregación de los estudiantes, explícitas cuando son expulsados, más o menos sutilmente de las instituciones, sino también la autosegregación de la propia función. Hay una declinación, un vaciamiento de la propia función profesional, en la que el deseo de los profesionales por aquello que eligieron inicialmente hacer declina. Uno de los indicios alarmantes en nuestro país, y sé que también en muchos otros países, de la autosegregación de los profesionales es el elevadísimo ausentismo, por ejemplo, de los docentes en las instituciones. También las jubilaciones anticipadas. Estamos haciendo un trabajo, digamos, de estudio comparativo con otros países. El año pasado estuvimos haciendo una indagación en París y en Berlín y nos encontramos llamativamente en la cuna del primer mundo, en Alemania, en Berlín, un altísimo porcentaje de profesores que aún a riesgo de perder el monto de su jubilación, piden la jubilación anticipada. Textualmente se reitera este enunciado, porque no queremos enfermar, no nos queremos morir. Y tienen hechas investigaciones, relevamientos, de que hay un alto porcentaje de docentes que muere por causas de hipertensión y de cáncer de mama, las mujeres. Bueno, son cuestiones para investigar. En nuestro país, junto con los altos índices de ausentismo,
y de pedidos de licencias psiquiátricas, hay un elevadísimo porcentaje de automedicación psiquiátrica. Bueno, estas son, venimos trabajando con colegas de Brasil, en donde en sus investigaciones ellos encuentran un alto porcentaje de depresiones en el sector docente, y también, debo decir, en los profesionales que trabajan con el sector docente, llámese psicólogos orientados o no por el psicoanálisis, trabajadores sociales, asesores pedagógicos, entre otros. Entonces, ante este panorama de las configuraciones de la segregación, lejos de orientarnos hacia la estigmatización y culpabilización de los docentes, que esto es algo que ocurre en el marco de las políticas públicas de formación y capacitación de los docentes y de los demás profesionales, nuestro trabajo va por la vía de restituir para cada uno el deseo en relación a la propia función. Entendemos que por allí hay una salida que vamos advirtiendo por los efectos del trabajo y en las instituciones. Bien, el otro punto de enmarcamiento que quiero señalar es la cuestión del mandato de los derechos del niño, los derechos de los adolescentes. Hay mucha letra escrita, pero lo que ocurre en la realidad, y hay un desacople entre los mandatos y la experiencia que se vive, y ahí también hay paradojas que nos interesa poner a trabajar. Una orientación de trabajo para atender entre el ideal de los derechos y los puntos ciegos, la lectura de los puntos ciegos entre el sujeto cartesiano y el sujeto del inconsciente. Hay una formulación de una psicoanalista argentina, pero que vive en España desde hace muchos años, Eve Ticio. Ella plantea, en relación al trabajo con los profesionales, la orientación es hacer del encargo, de ese encargo en relación a los derechos y a otros ideales que se les formulan a los docentes y a otros profesionales, hacer del encargo una oportunidad, y en esa oportunidad está el sujeto, está quien lee ese encargo, y que pueda ubicarlo en sus propios términos. Ahora, eso requiere de acompañamiento y de dispositivos de apoyo, que son los que estamos explorando. El tercer punto es que nos orienta, es un tránsito posible del pasaje del beneficiario de los servicios y de las políticas públicas, de la mano de los derechos, ser beneficiario de aquello que el Estado y otras agencias ofrecen, a la dignidad del sujeto. Y cuando decimos la dignidad del sujeto, en la dignidad del sujeto está el deseo, que siempre es singular, en un marco colectivo, siempre en un marco colectivo. No hay singular sin colectivo. Es un jano bifronte, decía Freud, ¿sí? Es, de un lado mira al sujeto y del otro lado mira a la cultura que para Freud es la sociedad, en toda su trama. Y finalmente, nuestras lecturas en cuanto a las investigaciones que vamos realizando es dejarnos guiar por los efectos, no por los ideales, no por las intenciones, sí orientados por ideales. Sin ideales no funcionamos. Sin embargo, poder ir
a leer los efectos que se producen en las prácticas, a lo que llamamos una ética de las consecuencias, por la que se orienta el psicoanálisis, y no solo, también hay muchas otras prácticas que se orientan por una ética de las consecuencias, que entendemos que ahí hay una chance de instituir al profesional en su propia función. Y debo decir que en muchos recorridos que venimos haciendo, nos hemos encontrado con el aire fresco, le suelo decir, de las nuevas tecnologías, el componente audiovisual, que permite interferir esa lógica de la inercia. Entre el año 2007 y 2013 seguí muy de cerca una experiencia en el sur de la ciudad de Buenos Aires, que es la zona, digamos, más desfavorecida en términos económicos, y partiendo de allí en todos los diferentes aspectos, se instaló un programa que se llama Cine en las Escuelas Medias del Sur de la ciudad de Buenos Aires, que está disponible en internet, y es muy interesante ahí lo que fuimos ubicando, de qué modo la inserción del cine en las escuelas, en estas escuelas, no solo logró impactar o logra impactar en el deseo de los estudiantes, a quienes se les adjudica que no están interesados por nada, que son apáticos, no solo logra despertar el deseo por la cultura, porque liga con sus propias prácticas, sino también reavivar el deseo de los docentes. Tiene dos nombres por si les interesa googlearlo, es SAP, porque es Zona de Acción Prioritaria, que ya no existe más, pero así se llamaba, SAP Cine, ZAP, SAP Cine, y Cine en las Escuelas Medias del Sur. Bien. En relación al tema de la ponencia, que es en relación a las violencias, ya específicamente, y que de alguna manera el trabajo con los profesionales apunta a intentar intervenir sobre en qué medida es posible intervenir sobre esas violencias que emergen. Una de las preguntas que nos orienta es qué hay de común y en qué se distinguen las violencias que se viven en las instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes, justamente para poder ubicar factores estructurales de factores que son de un orden contingente a las culturas y a los contextos. Bueno, lo que les comenté del recorrido en París, en Berlín, también el trabajo que estamos haciendo con Brasil y con las distintas provincias de la Argentina tienen también esta pregunta por detrás. Bueno, lo mismo, ¿no? En diferentes escenarios, poder ir ubicando qué factores son comunes y cuáles son contingentes a las circunstancias. Esto para nosotros es muy importante porque poder diferenciar qué hay de contingente y ni hablar de la contingencia de las violencias en este país que nos está acogiendo en este momento. Bueno, esta particularidad es necesario poder pensarla con quienes están en el territorio. Sin embargo, nos encontramos en el diálogo con muchos colegas que también son colegas de Colombia, que hay factores que atañen a cuestiones estructurales de las instituciones y también de las subjetividades. Bueno, por ahí eso nos ayuda a poder leer e intervenir en los puntos ciegos. El abordaje que realizamos es multidimensional. Aquí yo dibujé, parece un diagrama de Venn, pero en realidad es un nudo. No lo pude dibujar como nudo, es un nudo de 3 cuerdas. La inspiración es en el nudo Borromeo, al que accedió Lacan cuando elabora su teoría de los 3 registros, real, simbólico e imaginario. Trabajamos a partir de
formulación, para pensar, yo sé que ya han abordado en la conferencia inaugural de ayer la cuestión de lo real, con su complejidad y sus diversas maneras de ser pensado. Retomo, entonces, estas tres cuerdas que aluden o tienen como inspiración real, simbólico, imaginario, en la práctica, en las instituciones, leemos qué hay de real, simbólico, imaginario en juego, pero le incorporamos estas tres dimensiones: la dimensión sociocultural, la dimensión institucional, escolar, comunitaria, jurídica, sea la institución de la que trate, y la dimensión subjetiva. ¿Qué tiene de particular este nudo? ¿Cuál es el interés que tiene? Un interés que tiene es que es un nudo, el nudo Borromeo. Si una de las cuerdas se toca, las otras también son tocadas. Y si una se sueltan todas. Entonces, este es el interés de no perdernos, y desde el campo del psicoanálisis esto es muy importante, porque digamos, la producción del psicoanálisis es en la práctica individual, aunque siempre en la práctica individual también contempló malestar en la cultura mediante la otra cara del Jano Bifronte, que es la cultura. Sin embargo, para no perdernos de las lógicas institucionales que están en juego y que también van a incidir en la dimensión subjetiva, y las lógicas sociales y culturales que están en juego, que también van a incidir en la dimensión subjetiva. Ese es un interés muy importante que tiene para nosotros trabajar sobre este nudo, y con el nudo vamos leyendo los cruces que hay entre los síntomas. Ahora me voy a referir un poco los síntomas de las tres dimensiones. El otro interés que tiene es que en el centro de este nudo hay un vacío que es necesario mantener, porque el vacío es lo que hace que funcione el nudo. Entonces, sostener el vacío es muy importante. Sin embargo, el vacío siempre se tiende a completarse. Se completa, entonces, pone en movimiento, decía, la práctica y el deseo. Y ahí es donde nosotros vamos con nuestras intervenciones. Sin embargo, el vacío necesario tiende a ser ocupado allí donde la función declina. No nos prepararon para esto. Con estos chicos, con estos jóvenes, con estos niños, no se puede. Son para nosotros indicios del malestar para ir produciendo un vaciamiento a partir de la lectura de estos indicios. Entonces, ese es el punto de partida: vaciar el exceso que fija al nudo por una vía mortificante para los sujetos intervinientes. Entonces, la ocupación del vacío la encontramos en tres dimensiones, siempre leídas en tres dimensiones, y ubicamos el síntoma no solo en relación al sujeto. Subrayo esto porque hay una tendencia a ubicar el problema en la punta del iceberg, ahí donde emerge, y en general emerge en el sujeto. Es el joven, el niño violento. Sin embargo, para nosotros poner a trabajar el nudo es poder leer el síntoma en sus tres dimensiones. El síntoma del sujeto con sus hiperactividades y desatenciones, depresiones, irrupciones violentas entre pares, y el síntoma de las instituciones en esta época lo encontramos en una combinación entre la homogeneización, universalización, agrego, y las clasificaciones diagnósticas. Las clasificaciones diagnósticas que son alarmantes. Muchos niños, los niños desatentos, cada vez hay más niños medicados con Ritalina y otros productos, gran negocio de la industria farmacéutica,
¿sí? Ahora los docentes, los padres, San Google mediante, son todos diagnosticadores. Entonces hoy llegan a la consulta ya con sus diagnósticos. Vengo porque mi hijo tiene ADD. Lo que encontramos en el síntoma, del lado del síntoma institucional, es lo que la pregunta que nos hacemos es acerca de la desatención del otro, del sujeto. Suelen decir muchas veces los docentes, no importa, está queriendo llamar la atención. Bueno, justamente, nos está llamando la atención. Entonces, el síntoma del sujeto nunca lo leemos por fuera de un lazo, de un vínculo, y del síntoma en la institución. Y como síntoma social, ya lo mencioné, que es recogido por las instituciones, un empuje al consumo y a un goce sin límites, y ahí hay que decir que los medios de comunicación hegemónicos tienen un papel determinante. Y lo pongo solamente como un título, la cuestión del bullying también va por una vía que es alarmante, porque 2 niños de 6 años, uno es la víctima y el otro es el victimario. Entonces, la caída del deseo y de la función cuando encuentra la vía de la patologización o la criminalización de los sujetos, encuentra que se fija el vaciamiento de las funciones y del deseo. Bueno, seguramente me dijeron 15 minutos, ahora me deben faltar 10, así que el exceso también está de mi lado, fíjense. Hay una cantidad de pantallas tremendas que preparé. Solo voy a tomar 2, voy a finalizar con 2. Me quiero referir a lo que me puso a trabajar el título de este evento, que es Escenas en plural de un drama. A mí me hizo resonancia de esta manera. Reintroduce en el drama colectivo, que puede ser el drama colombiano o el drama argentino o el drama de cualquier contexto, reintroduce la dignidad del sujeto en escenas plurales, porque ese nudo del que hablé necesita leer cada escena en su singularidad. Y que sea drama, me parece que también esta formulación es de mucho interés, porque el drama ubica que hay tensiones, que hay conflictos, que hay paradojas y que son ineliminables. Y tomar nota de que esos dramas son ineliminables en términos de estructura, lo cual no quiere decir que no sean abordables y que puedan reorientarse por una vía que no sea mortificante, o sea, aminore la mortificación de los sujetos. Lo irreductible lo ubico en Freud a partir del malestar en la cultura, en 1930, y en un texto que trabajamos mucho con los profesionales, que es el intercambio epistolar entre Freud y Einstein, ¿por qué la guerra?, ¿sí?, que anuda a lo irreductible del malestar, lo irreductible de la pulsión mortífera, que es de lo que habla Freud, es lo que le entrega Freud como pieza a Einstein, ¿sí? Es irreductible la pulsión que siempre busca para satisfacerse y que en ese empuje a la satisfacción se encuentra con eso que Freud encontró en 1920 y que retoma en 1930, que es la pulsión de muerte. Y que hoy traigo en términos de leer como una agresividad estructural, que es un terreno fértil, en donde las violencias institucionales y sociales fertilizan. Y poder ubicarlo en esa trama permite ir por una vía que no sea ni criminalizante ni patologizante, ni para los sujetos a los que atendemos, ni a los profesionales. Y muestra del exceso, mi exceso. Entonces, aquí nosotros distinguimos el desamparo material del desamparo subjetivo. Yo empecé a trabajar esto justamente post-2001, cuando había mucho arrasamiento material. Y en las instituciones, ¿cuál era el riesgo?
que era lo que veíamos, que el desamparo de los propios adultos, de los propios profesionales, se invirtiera, ¿sí? Y que se pusiera por delante el desamparo de los propios adultos. Y lo escuchábamos. Ahora nosotros también somos pobres, nosotros también necesitamos, a nosotros ¿quién nos apoya? Desamparo material. Y ahí empecé a trabajar sobre una idea del desamparo subjetivo, no es una idea propia, ¿sí? Sino que empecé a explorar y a trabajar. Hay un texto que circuló mucho, que se llama Contra el desamparo, circula en internet, ¿sí? Y ahí tratar de ubicar, de no perdernos en lo que nos toca en las funciones profesionales, que no le vamos a resolver las condiciones de pobreza, ni el tremendo trauma vivido a raíz de que un grupo entró en la casa y mató a mamá y a papá en presencia. Digo, por mencionar escenas tremendas en las que tuve contacto hace no mucho, que también estuve en la zona de Manizales recientemente, pude sentir en el cuerpo el dolor de las circunstancias atravesadas también aquí. Entonces, frente a esas circunstancias materiales de las violencias externas, no perder de vista que hay un desamparo subjetivo que es con el que podemos trabajar los profesionales. Y en ese mismo gesto lo que nos encontramos es que se restituye el deseo y la función de los profesionales. ¿A qué me refiero con desamparo subjetivo? Es, en primer lugar, hay un desamparo que es estructural, que es la prematuración del cachorro humano. Con el psicoanálisis leemos que esa prematuración del cachorro humano, aunque haya nacido a los 9 meses, ¿sí? Igual es prematuro. ¿Prematuro en relación a qué? A poder sostenerse por fuera de un lazo con otro, que tiene su asiento en cuestiones orgánicas, como por ejemplo la incompletud de la mielinización de los axones que llevan a la coordinación motora, y que la visión se anticipa a esa coordinación, y es el trabajo que elaboró, el concepto que elaboró Lacan en relación al estadio del espejo, en el cual, que es un factor central que nosotros trabajamos con los profesionales, con los profesores, que es esa prematuración del cachorro humano, hace que, con Freud, mediante, hablemos de pulsión y no de instinto. ¿Y qué implica? ¿Cuál es la importancia de hablar de pulsión y no de instinto? Porque el instinto sabe, el instinto está predeterminado. En cambio, la pulsión humana, que es solo humana, que depende de cómo sea decodificado el llamado por un otro, la pulsión siempre necesita del pasaje de un otro, de poder reconocerse entero, con un cuerpo completo frente al espejo, esa condición de que haya alguien que sostenga al sujeto frente al espejo. Entonces, tomar nota de la prematuración del cachorro humano habla de ese desamparo estructural. Y también trabaja desde la perspectiva de los profesionales cuando acontece la inversión de la vulnerabilidad. Es estar advertido del estado de necesidad del niño. Y esto no solo es a favor del niño, sino también es a favor del propio adulto, del propio profesional, porque abre un campo de posibilidades. No sé si soy clara, después lo podemos retomar. La otra cuestión, el otro punto fundamental, y está ligado a lo anterior, son las funciones. Y hablo de funciones y no de mamá y papá, de madre y de padre. Función materna y paterna. Nosotros venimos trabajando en algo que llamamos el desabrochamiento entre la persona, el rol y la función. Puede haber padre materialmente presente, puede haber rol porque
lo inscribió con su apellido, y puede no haber función. La función, como en matemática, es una relación entre dos términos. Entonces, para que haya función, tiene que poder establecerse esa relación. Y trabajamos de una manera quizás un poco esquemática, pero que nos ayuda a trabajar con los profesionales que recogen algo de esas funciones que trabajan simultáneamente, de manera anudada, función materna y paterna que se necesitan mutuamente, que están desabrochadas también de las cuestiones de género. Función paterna puede ser ejercida por una abuela, por ejemplo, ¿sí? Que no es ni un señor, ni es quien lo engendró. Y esto le abre un campo inmenso de posibilidades a muchos sujetos que no tienen un padre, o incluso a veces una madre biológica. Es decir, abren un campo el campo de lo posible. ¿Cuáles son las 4 operaciones sobre las que trabajamos y que instituyen, que hacen operaciones que hacen a estas funciones, que trabajan de manera coordinada? Cuidados particularizados. Ahí en el texto que yo elaboré y que pensaba leer y no leí, pero que va a estar seguramente en las actas, hago referencia a una exploración de René Spitz que circuló mucho en una época, que habla que investiga los bebés que mueren por marasmo de institucionalización, y ahí es muy interesante la cuestión de los cuidados, esta operación de los cuidados particularizados, porque eran bebés abandonados, huérfanos de guerra, si no me equivoco, y los bebés, aunque estaban muy bien cuidados materialmente, la mayoría moría. ¿Cuáles eran los que no morían? Los que habían sido ubicados con un cuidado particularizado, con un deseo no anónimo hacia algunos bebés en particular. Entonces, ese marasmo del que morían los bebés no era ese marasmo que mis estudiantes de exactas me enseñaron, que es una enfermedad autoinmune en donde el propio organismo se consume, sino que es un marasmo simbólico, porque no hay esa operación de cuidados particularizados. La otra operación que atañe a la función paterna es habilitar una falta, que ese sujeto no complete a esa persona, a ese sujeto que asume la función materna. Si hay cuidados particularizados y no hay una falta, un deseo puesto en otro lado, más allá de ese bebé, de ese cachorro humano, es difícil que pueda ingresar la ley simbólica, la ley simbólica que es la ley paterna, pero con el cuidado de no abrocharlo a la persona de un padre, pero que es una ley que necesita estar encarnada en el deseo. Y ahí yo suelo utilizar una figura que retomo de Freud, que es la del Moisés. ¿Sí? La figura del Moisés para pensar la relación entre ley y deseo. Moisés, cuando entrega las tablas de la ley, ¿sí?, para que el pueblo dé su consentimiento subjetivo a adoptar esos mandamientos, no matarás, no robarás, producto de todo lo que ocurría, justamente, es a condición de llevarlos a la tierra prometida. Entonces, no hay adopción de la ley si no hay tierra prometida. Y esto es un trabajo muy importante en las instituciones. Ley y deseo son 2 operaciones que trabajan simultáneamente. Y hay un gran tropiezo en las instituciones cuando se intenta incidir sobre las irrupciones, entre comillas, violentas de los sujetos, cuando se trabaja solo por la prohibición. No hay prohibición que funcione sino esa condición de darle un sí al sujeto. El sí es la tierra prometida, es darle un sí al reconocimiento del sujeto. Hay un libro muy interesante que se llama La ética del chocolate, que fue editada hace unos años por Gediza,
porque es la ética del chocolate, en una institución que trabaja con niños desamparados material y simbólicamente. Los niños descubrieron que los niños robaban chocolates en el camino de la escuela a la casa. El director Bernfeld, que era un educador psicoanalista que trabajaba con Freud, le planteó a los niños, muy en disputa con los maestros que iban por el no, por la prohibición, les planteó a los niños: ustedes tienen derecho a tener chocolates, como todos los niños. Preservó al sujeto, le dio un sí a la dignidad del sujeto, pero no de esta manera. Entonces, lo prohibido y lo permitido trabajan de manera simultánea. Voy a terminar con la última frase de Freud en el intercambio epistolar con Einstein. ¿Cuánto deberemos esperar hasta que también los demás se tornen pacifistas? Se refiere en este caso a él y a Einstein. Es difícil decirlo, pero quizás no sea una esperanza utópica la de que la influencia de estos dos factores, la actitud cultural y el fundado temor a las consecuencias de la guerra futura, pongan fin a los conflictos bélicos en el curso de un plazo limitado. No es imposible adivinar a través de qué caminos o rodeos se logrará este fin. Por ahora, solo podemos decirnos: todo lo que impulse la evolución cultural obra contra la guerra. Los saludo cordialmente y le ruego me perdonen si mi exposición lo ha defraudado. Suyo, Sigmund Freud. También pido mis disculpas por la defraudación en la que pude haber incurrido. Muchas gracias. Recomendar investigaciones o estudios de lo imaginario, lo simbólico, real en contextos o comunidades de difícil acceso a las nuevas tecnologías. No sé si entiendo bien la pregunta. En relación a investigaciones o estudios, lo imaginario, lo simbólico y lo real, ¿de qué manera intervienen en contextos o comunidades? No sé bien por qué plantean aquí comunidades de difícil acceso a las nuevas tecnologías. Bueno, a ver, no sé quién lo preguntó, pero a ver si lo entiendo. Quizás hace referencia a que yo mencioné las investigaciones en relación al CINESAP y demás. ¿Sí? Si yo tuviera que ubicar en relación a real, simbólico, imaginario, podría decir que en el acercamiento que yo tuve en esas comunidades que tienen acceso a las nuevas tecnologías es que permiten, digamos, está facilitado el tratamiento de lo real, eso que es inaprehensible, por la vía de lo simbólico y lo imaginario, que conecta, y lo llamamos significantes de la transferencia, conecta con experiencias de muchos jóvenes. Pero si nosotros quitamos nuevas tecnologías, nos quedamos con imaginario y simbólico. Y ahí la literatura clásica, el juego, todo lo que la cultura ofrece y que logra tocar algo de las subjetividades de los niños. Voy a relatar, me viene un ejemplo en donde trabajamos a partir de ese nudo. En una escuela llaman a la psicóloga, la docente, la escuela deriva a un niño que es muy impulsivo, muy violento, ¿sí? Y la hipótesis de la escuela era, en el nudo entre lo institucional y lo subjetivo, entre el síntoma de la institución y el síntoma subjetivo, era que el problema es que el niño no tenía padre. Esa era la representación social de que los niños sin padre son violentos. En el trabajo
que hace la profesional que puso a trabajar esta cuestión, en el trabajo de ella con el niño, ¿qué encuentra? El niño era mellizo de una niña y la mirada de la madre estaba puesta en la niña. Entonces, cuando el nene, digamos, se lo acompaña a que pueda, digamos, ubicarse en el espejo, no desde la mirada de la madre en relación a la hermana, sino en relación a él mismo, pudo dejar de jugar solo a las princesas rescatadas, y pudo empezar a jugar a los piratas. Bueno, quizás es feo desde la perspectiva de género, pero el caso fue así, y él declinó del lado del nene declinó la impulsividad. Y la que dio la pieza clave, simbólico-imaginaria, para el trabajo en relación a los piratas fue la maestra que le dijo a la psicóloga que el nene, cuando iba a los rincones, por un nene muy chiquito de 4 años, cuando iba a los rincones, elegía siempre el mismo libro, el de los piratas. Entonces, la tecnología Gutenberg todavía sigue funcionando. Estamos en efecto en la época de imperativos, mandatos, el mandato de los derechos que tiene su revés de imperativo. ¿Cuáles son los puntos ciegos del mandato de los derechos del niño? Diría, los puntos ciegos de los derechos. Y ahí de nuevo hay que ubicarlo en el nudo, en esa particularidad. Por ejemplo, el derecho, podríamos pensar en uno de los derechos, que es el derecho a ser escuchado. Ese es un derecho, está dentro de los derechos del niño, el derecho a ser escuchado. Si nosotros trabajamos en el nudo, vamos a ubicar cuáles son los puntos ciegos para las dificultades de que los niños sean escuchados. Por ejemplo, por una maestra que considera que ese niño es violento porque no tiene padre y se priva ella misma, intervención mediante de un tercero, en este caso fue la psicóloga, que pudo entrar en conversación bajo transferencia con la maestra, que pudo empezar a escuchar, a ver que el niño siempre elegía el libro de los piratas. Entonces pudo empezar a escuchar. Digo, me parece que los puntos ciegos hay que ubicarlos en esa trama, donde hay agentes, hay personas, hay sujetos, no es por fuera de quien lee y de quien asume esos derechos. O sea, no podría dar una respuesta general. Bueno, con esto terminamos entonces la intervención de la mañana. Muchas gracias. Gracias a Perla. Gracias a ustedes por escuchar.